patios interiores, ¿no?, de estas casonas típicas y tal, pues había una bola de hierro macizo cerrando el agujero de desagüe del patio, ¿no? Y la bola esa no era ni más ni menos que una bala de cañón. Mi abuela, por ejemplo, tenía a mis tíos y estuvieron presentes en la extracción de los cañones. Hice una entrevista a un señor mayor en donde él sí que me supo identificar a varias personas. El barco pudo haberse naufragado en La Sepultura, que son 2 playas más allá, y que sus supervivientes se establecieron en Tamargada, ¿no? Porque decían que en Tamargada había gente alta, con el pelo pelirrojo, ¿no? Y que podía tener procedencia de franceses que se establecieron ahí, ¿no? José Miguel, frente a esta costa de la isla, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, naufragó un barco. Sobre ese hecho histórico se han creado muchas historias y leyendas que han llegado hasta nuestros días. ¿Qué se sabe a ciencia cierta que ocurrió con ese naufragio? Además de las leyendas, que además pueden encerrar detrás de ellas, puede haber una verdad, ¿no?, una verdad de carácter histórico y fiable, relativamente fiable. Tenemos la seguridad de que naufragó un barco de origen francés llamado La Mosca, porque sus restos se encuentran depositados en el fondo marino. Pues hay en el pueblo existen ciertos materiales procedentes también de ese naufragio, como pueden ser balas de cañón, y en la oralidad, ¿no?, en la historia oral de los vecinos, pues se ha transmitido la historia, una serie de historias que también nos certifica ese hecho. 1969 es una fecha clave para la historia de La Mosca. ¿Qué ocurrió ese año? Como decimos, la historia oral recogía el suceso, pero además en el fondo marino se veían restos, se veían cañones sumergidos. Unos de ellos eran de bronce. El bronce tiene una particularidad, que es que es un fondo arenoso, entonces el movimiento del agua los hacía brillar, por lo tanto eran muy visibles y muy reconocidos desde la superficie marina, ¿no?, superficie del agua, vamos. Entonces eso llamó la atención durante muchísimos años y formaba parte de las historias de Vallehermoso, y se decidió en un momento determinado, en ese año que tú nos comentas, el año 69, se decidió rescatarlos, sacarlos del agua. Y entonces aquello fue como un acontecimiento para el pueblo, porque los buzos que vinieron a trabajar aquí pasaron unas semanas intentando recuperarlos, y entonces la gente se acercaba todas las tardes a ver cómo iba el proceso de extracción de los cañones, hasta que finalmente fueron sacados, como constatan una serie de fotografías que conocemos, que son de la época y que tienen mucha calidad, y se ve todos los protagonistas que estaban en ese momento ahí. En Vallehermoso se sabía que esos cañones estaban ahí porque los pescadores con el mirafondo lo veían. De hecho, José Daria, el pescador de la zona, el veterano con su hijo Ventura, era increíble como con mal tiempo, buen tiempo, nos situaban justo encima de los cañones. O sea, él se marcaba por tierra y decía, tírense aquí que los cañones están aquí abajo. Niquelado. Yo era el Benjamín del grupo, Antonio Ballestero, que fue el que consiguió toda la documentación, porque eso se hizo con permiso de la Marina y toda la historia bien hecha. Y Jesús Martínez, que era un fenómeno del buceo, era mi maestro. Antonio tenía una tienda de deporte y lo más extraordinario era que tenía un compresor para cargar la botella, cosa que aquí no se había ni visto. Entonces trajo su furgoncito con su compresor, sus botellas, todo el equipo, los aladines, que son una especie de paracaídas que se llenan de aire y son los que tiran para arriba, que con eso fue con lo que sacamos los cañones. Y esto ya en aquella época ya los tenía, eso los tenía Cousteau nada más. Hay que señalar la colaboración del entonces alcalde don Manuel Brito, que nos cedió su casa particular donde nos hospedábamos. Estaba allí en la playa, que se la llevó al mar, temporal de estos que vienen por el norte. Pues ahí era donde montamos el cuartel general y nada, ahí estuvimos, yo no me acuerdo, pero más de 15 días ahí. Y después, vamos, el pueblo estaba abajo todo el día viendo una cosa del más allá, que yo éramos extraterrestres allí con unos trajes y unas gafas y unas botellas y tal, parecíamos. Había uno que estaba medio soldado con el caracolillo y todo eso a Piedra del Fondo. Entonces se bajábamos con las botellas, picaretas, y le picábamos por los lados hasta soltarlo. El otro estaba suelto, prácticamente, que era uno que estaba muy liso de la arena, que parecía, era bronce pulido, era un espectáculo, parecía oro, era una cosa preciosa.
Y después en tierra para sacarlo, eso fue ya el ni te cuento. El camión que había en el pueblo, unos cables del antiguo pescante o algo así, amarrados unos a otros, el camión tirando, patinando, la gente empujando con unos palos, bueno, una cosa más primitiva que... En aquel momento, cuando sacamos los cañones, se estaba medio construyendo el ayuntamiento. Estaba en obra, terminado, a punto. De hecho, se pusieron en la plaza allí, estuvieron un montón de tiempo allí hasta que se los llevó el Tofiño, un barco de la Armada. Esos cañones que pesaban toneladas, si no me equivoco, terminaron en la plaza de Vallehermoso y unos años después, o poco después, desaparecen. ¿Qué se piensa que pudo pasar con ellos? Nosotros conocemos que para extraer los cañones se tuvo que pedir un permiso a la Comandancia de Marina y se nombraba como depositario al Ayuntamiento de Vallehermoso. Eso, aún no tenemos ese documento, pero se hace referencia a él, ¿no? que existe. Vamos a ver si lo conseguimos localizar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor, como siendo depositario únicamente, a lo mejor el Ayuntamiento en determinado momento se mandó un buque de la Armada, el Tofiño, que era un buque oceanográfico o algo así, se acercó a la isla y los trasladó seguramente a la península y deben estar depositados en algún museo en la península, algún museo de carácter naval de la península. Eso es lo que sabemos. Y llegamos al año 1995, cuando otros investigadores se vuelven a interesar por la mosca, por este barco naufragado en Vallehermoso. ¿Qué descubrieron? Pues se hicieron en el año 95, se acometió una prospección arqueológica subacuática, submarina, y lo que se hizo fue pues rastrear el fondo marino con un método científico que consistió básicamente en establecer una serie de cuadrículas en la zona de la costa y un poco más retirada, más pegado a la costa y más retirado de la costa, y se identificaron, se fueron recogiendo datos de cada cuadrícula de los elementos que ahí había de carácter arqueológico, ya fueran cañones, ya fueran maderos, ya fuera balas de cañón, trozos de fragmentos de cerámica, de vasijas. Todo eso se inventarió, se situó en cada lugar. Y esa información es muy importante porque nos da pistas de cómo sucedieron los hechos, ¿no? Cómo están distribuidos los restos en el fondo marino, pues puede ser indicador de cómo entró el barco, contra qué, si chocó, si no chocó, qué pasó. Pues son más datos que se nos aportan con rigor científico que nos van a ayudar a desvelar todo el entramado histórico que sucedió ahí. La mosca, digamos que es un caso más, digamos, de una embarcación que no está claro cuál es el barco, porque hay 2 o 3 posibilidades. Digamos que va a hundirse cerca de la costa de La Gomera y bueno, pues el pecio pues ha sido parcialmente saqueado, se han extraído algunos cañones. Otro cañón acabó en una colección privada en Tenerife, algunos cañones se llevaron también a la península y bueno, pues el pecio sigue en su sitio, se supone. Muchas veces es mejor no extraer, por ejemplo, los objetos de hierro, por ejemplo, una bola de cañón, un propio cañón a la superficie si no se le va a hacer un tratamiento de conservación, porque si no, digamos, sufre un proceso de degradación muy rápida y acaba quedándose totalmente corroído. Tiene que llevar contemplado pues un tratamiento de restauración para los objetos metálicos que se extraen del agua. Si es un objeto de bronce, por ejemplo, de este pecio salió una especie de culebrina grande de bronce. Las piezas de bronce sí que se conservan relativamente bien. La arqueología canaria subacuática es importante sobre todo porque es digamos, el principal medio de comunicación entre las islas siempre ha sido marítimo, incluso en época aborigen, para llegar la población a las islas. Entonces digamos que es un tema que se debe trabajar siempre. Es más cara que la arqueología de superficie, porque si se hace bien, pues requiere recursos, necesitas un barco, un sonar de barreo lateral, necesitas un barco de apoyo, pues necesitas varias personas, los buceadores pues solo pueden trabajar unas horas determinadas. Más fácil en lo que serían las Canarias orientales, donde la costa es más,
digamos, va descendiendo progresivamente, que las Canarias occidentales, que digamos cae a pico. Estamos en unas islas volcánicas, realmente digamos, son islas que afloran una parte, pero el resto sigue para el fondo del mar. ¿Y fue este equipo el que se acercó más a el barco que era, el nombre que tiene, de dónde venían? Correcto, porque ellos, además de hacer la prospección subacuática, también trataron de documentar históricamente qué había pasado. Entonces acudieron a las fuentes históricas, archivos, y en él encontraron una serie de barcos con el nombre de la mosca, hasta 4 barcos que operaron en Canarias, en aguas canarias, durante ese periodo. Algunos corsarios que... Pensemos que el contexto histórico de la época era una guerra, eran las guerras napoleónicas, estaba Francia y España aliadas contra los ingleses, contra Inglaterra. Y entonces, en ese contexto, ellos y en esa época, ellos establecieron una serie de barcos y muy probablemente uno de ellos, con total seguridad, es el que reposa, cuyos restos reposan todavía aquí en la bahía de Bayermoso. Durante estos siglos, muchos vecinos del municipio han tenido en sus casas objetos que venían de ese naufragio. ¿Con qué se han encontrado? Bueno, eso es muy curioso porque desde tiempo, no se sabe cuánto tiempo, pero hace mucho tiempo se veía que en las casas antiguas de Bayermoso, en los patios interiores, ¿no?, de estas casonas típicas y tal, pues había una bola de hierro macizo cerrando el agujero de desagüe del patio, ¿no? Y la bola esa no era ni más ni menos que una bala de cañón procedente de aquí de la playa. Y así numerosos objetos. Se relata que aparecieron una serie de botones con la esfinge de una mosca. De ellos todavía no tenemos constancia de que existan realmente, pero nos ha llegado esa información. Y por otro lado, ¿qué más había? Una serie de lingotes de lastre, también metálicos, una serie de cañones de hierro, una serie de cañones de bronce, que parece que aún quedan ahí sumergidos, e incluso vamos a imaginarnos que ese barco, esa fragata, el tipo de barco que fuere, de madera, pues construir uno de esos barcos implica una cantidad de madera enorme, toneladas, ¿no? Todos esos maderos pudieron quedar por aquí en la playa, pues hubo vecinos que se los llevaron para el pueblo y construyeron, pues yo qué sé, lo utilizaron como vigas o como elementos para la construcción en casa. Seguramente creemos, bueno, tenemos algún vecino que parece que tiene en su casa un armazón de madera procedente del barco. Todo eso es lo que están investigando ahora, y también algunos objetos que han terminado en el Museo Arqueológico de La Gomera. Están colaborando con ellos precisamente para un trabajo de investigación que va a intentar resolver todas esas incógnitas que nos están poniendo sobre la mesa. ¿Con qué objetivos? ¿Qué objetivos tienen este proyecto? Desde el Museo Arqueológico, evidentemente, se hace una historia con rigor científico y podemos averiguar a través de distintas fuentes documentales, las mismas fuentes orales que aún permanecen en la memoria del pueblo, más las prospecciones que se hicieron en el año 95, toda esa información, pues el Museo Arqueológico puede funcionar como un aglutinante que nos dé respuesta a todos esos interrogantes de lo que estamos hablando y clarifiquen qué es lo que pasó realmente aquí en la bahía de Bayermoso. El museo está involucrado impartiendo talleres y charlas y asesorando al coordinador del proyecto, ¿no? Nosotros realmente lo que estamos es detrás del proyecto. Nosotros en principio aquí en el Museo Arqueológico tenemos 7 objetos procedentes de la playa de Bayermoso que pensamos que pudieron venir del naufragio de ese barco, ¿no? Pero sabemos que en Bayermoso hay más material en manos privadas y fuera de Bayermoso probablemente también. Entonces parte del objetivo del proyecto está averiguar dónde están esos materiales y poder documentarlos. Las implicaciones que tuvo un hecho como este pues fueron lo suficientemente notables para que haya sido a lo largo del tiempo un continuo el hecho de que vaya llegando información procedente de ese naufragio. Entonces pues podemos contextualizar y conocer mejor la historia de la isla en esa época. Ya simplemente el hecho de coger una bala de cañón, coger el peso en la mano e imaginártela volando y estampándose contra una casa o contra otro barco, ya eso es un aprendizaje que no se olvida nunca en la vida. Uno de los fuertes de un museo como este, que es un museo pequeño, local, es la accesibilidad de los materiales, ¿no?
Las personas que están interesadas pueden venir al museo y pueden preguntar por ellos y nosotros se los podemos mostrar sin ningún problema. De lo que se trata es que las personas descubran su propia historia. Entonces, si les adelantamos y les descubrimos nosotros, el camino pues deja de tener sentido, ¿no? A nosotros no se nos tiene que ver, lo que se tiene que ver es a los protagonistas, ¿no? Que son los alumnos, ¿no? En esta investigación que están haciendo tienen mucho que ver estos alumnos y alumnas que vemos aquí del Centro Educativo de Vallehermoso. ¿Cómo les han implicado en este trabajo? Bien, ellos son parte fundamental del trabajo que estamos haciendo, es un trabajo de investigación histórica. Entonces, nosotros, ¿cómo los motivamos a los chicos? Pues ellos, de alguna manera, esta historia es de ellos, del pueblo, ¿no? De la comunidad. Y una forma que tenemos habitualmente de trabajo, a través del Museo Arqueológico, otras actividades que hemos hecho, es implicar a las personas de los lugares. Los chicos se van a apropiar de esa historia, porque realmente les pertenece. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través de la memoria de sus mayores, lo que les ha llegado, más las herramientas de investigación histórica con las que nosotros les vamos a acompañar, ¿no? Les vamos a dotar para que ellos en el futuro no solo trabajan en este proyecto, sino quizás en el futuro puedan desarrollarse en otras áreas también del patrimonio, de la historia, de la cultura. Creo que son elementos fundamentales y sin ellos la verdad que el proyecto casi que sería quedaría un poquito cojo, un poquito vacío, ¿no? Bueno, fíjense como también lo que estábamos viendo con una foto aérea que está traída del Garascán del año 57, la modificación que ha sufrido por completo la playa. Lo más parecido que tenemos a cuando pudo suceder lo de la mosca es así. Y aún así el paisaje ha sido modificado desde 1800 seguro al año 1957 con la construcción de los pescantes. Fíjense las viviendas en esta parte de aquí y los dos pescantes, tanto el de García como los Hernández, ¿no? Y todo lo que es la avenida. Entonces, esto es lo más parecido. Y fíjense cómo ha cambiado con la arena, toda la cantidad de arena que existía en este momento y como ahora no queda absolutamente nada de ella, ¿vale? Entonces, en este contexto es donde se pudieron también sacar los cañones, porque meterte hoy a sacar los cañones por allí, por donde están los prismas, es un poco bastante más complicado, ¿no? Alejandro, ¿qué estás haciendo hoy aquí con los alumnos y alumnas? Bueno, hoy estamos aquí en la playa de Vallehermoso para identificar un poco, estamos realizando un proyecto de investigación sobre el hundimiento del barco de la Mosca, ¿no? Y hoy hemos venido aquí a la playa, puesto que se sabe que ha sido aquí en la playa de Vallehermoso y se han encontrado restos del barco en la playa de Vallehermoso y estamos identificando las zonas en las que se pueden encontrar restos del antiguo barco, así como también estamos haciendo una evaluación del cambio del paisaje que ha sufrido nuestra costa durante el último medio siglo y los últimos 50 años. Entonces estamos haciendo un trabajo de campo, un poco de investigación in situ y de identificación del lugar en el que pudieron acontecer los hechos del hundimiento de la Mosca. La parte que se sitúa sobre los prismas se supone que es donde principalmente estaban las partes del barco. Los cañones, por ejemplo, se sacaron un poco más adelante del Risco de Genaro, que es la piedra que está aquí situada, y queremos saber dónde están las demás partes. Esta es una parte del trabajo, el trabajo de campo como comentabas, pero también tienen otra que es la de recuperar el testimonio oral de sus mayores para que fueron testigos de lo que hablábamos antes de la recuperación en el 69 de los cañones o en el 95 de otra nueva prospección arqueológica. ¿Cómo está siendo que se están encontrando en esos testimonios? Es curioso porque a través de las fotos, ¿no? Hemos identificado, los chicos están identificando a las personas que pudieron estar en ese acontecimiento, por ejemplo, del año 69, cuando sacaron los cañones de bronce aquí en la playa. Entonces, ese proceso de historia oral, de identificación, de buscar a las personas que reconozcan a esas personas, pues les resulta del todo interesante porque algunos incluso tienen familiares que aparecen en esa foto, ¿no? Entonces, ese espacio de encuentro con el pasado, con un pasado que es reciente y que está aquí, es muy interesante para ellos por dos cosas, porque hacen que reconstruyan un episodio histórico, ¿no? que fue
el encuentro de los cañones, y también por otro lado que tiren de ese hilo que pudo llevar del barco, ¿no? Es decir, por qué se encontraron esos cañones, de dónde salieron, qué pasó en torno a ese barco, ¿no? Entonces, esa parte de investigación, ¿no?, va focalizada en esas dos líneas, la de la historia oral, ¿no?, que es la que estamos en este proceso, y en la búsqueda de información, y después la otra parte de investigación más histórica, que bueno, que va más relacionado con la investigación en los propios archivos. Pues precisamente queremos saber todo eso. Estamos mirando documentos, buscando información de todos lados, de gente mayor, estamos empezando unas entrevistas. En clase primero miramos a ver si hay alguien reconocido que reconozcamos nosotros. Bueno, en mi caso yo no reconocí a nadie, así que tuve que preguntar. Hice una entrevista a un señor mayor en donde él sí que me supo identificar a varias personas. Una de las preguntas que quieren responder con esta investigación tiene que ver con los posibles supervivientes que se cuenta que quedaron de ese barco y que se quedaron a vivir en Vallehermoso. ¿Qué historia, qué se cuenta sobre esto? Bueno, la leyenda, lo que conocemos también del relato de leyenda, ¿no?, que siempre en todo hecho histórico siempre hay una parte mítica o legendaria, habla que el barco pudo haberse naufragado en la Sepultura, que son 2 playas más allá, y que sus supervivientes se establecieron en Tamargada, ¿no?, porque decían que en Tamargada había gente alta, con el pelo pelirrojo, ¿no?, y que podía tener procedencia de franceses que se establecieron ahí, ¿no? Entonces, nuestra parte es investigar hasta qué punto eso es real, ¿no?, es decir, si hay ascendencia de poblaciones francesas en Tamargada, o si bien se establecieron también aquí, más concreto en la cuenca de Vallehermoso, ¿no? Pero sí es verdad que en esa parte de la leyenda se habla de que aquí los franceses se establecieron en Tamargada, y por eso tienen algunas personas de Tamargada, son altos, tienen color ojos azules, son pelirrojos, ¿no? Esa es la parte de la leyenda. Ahora toca averiguar la parte de la historia. Para aprender a hacer todo esto vas a enseñarles técnicas de investigación histórica. Sí, la técnica de investigación histórica parte, por un lado, lo que hemos hablado hasta ahora, de las entrevistas orales, y por otro, la investigación a través de las fuentes que tenemos, de las prospecciones arqueológicas que se trabajaron en 1995, y después también de investigación en archivos, ¿no? Iremos a un archivo en San Sebastián de La Gomera, el archivo histórico de la isla, y después también nos trasladaremos al Museo Almeida para hacer una investigación sobre fuentes que hablen del barco de la Mosca, ¿no? Entonces, el encontrarse con las fuentes directas, con los restos que nos deja el pasado, y tirar de ese hilo, pues es un trabajo que lleva de reconstrucción histórica, que no es fácil, pero que es muy bonito y muy interesante, sobre todo para ellos, que es afrontar la historia no desde el libro de texto que se le da tradicionalmente, sino desde su propio descubrimiento y desde establecer puntos de encuentro y puntos de partida para la reconstrucción del pasado. ¿Se han planteado o podrían ir a Francia, a Reino Unido, tener esos contactos con las fuentes originales? Bueno, una parte de la investigación quiere establecer contactos con centros de Francia, centros educativos también, para que trabajar en una línea cooperativa de investigación, y también de Inglaterra, es decir, esclareciendo para ver si tienen fuentes, ¿no?, las fuentes que puedan tener los ingleses y qué versión de los hechos que aquí acontecieron pueden dar, así como de los franceses y qué versión de los hechos pueden darnos, ¿no? Y seguro que nos vamos a encontrar con visiones e interpretaciones diferentes, ¿no? Pero sobre todo lo importante es que ellos aprendan a trabajar cooperativamente, ¿no?, y con otros centros, sin ningún tipo de, por decir de alguna manera, complejidad. Estamos aquí, no, nos relacionamos, investigamos y vamos a donde tengamos que ir. Esa es también la finalidad del proyecto de reconstrucción de este proceso de investigación histórica. O sea, que estamos hablando de un proyecto que es un poco transversal a todas las asignaturas, ¿no? Porque estamos hablando incluso de idiomas, de historia, de geografía. Vamos a ver un poquito, lo van a utilizar para hacer un proyecto completo, ¿no? Efectivamente, es decir, el enfoque es sobre todo también de lo que se conoce ahora como ese aprendizaje por servicios también, ¿no? Y que los chicos devuelvan también un poco ese aprendizaje a la comunidad, ¿no? Y que se revierta en un beneficio de la comunidad local y también, bueno, de la comunidad de investigación científica. Es
que el aprendizaje no es solo una cuestión de interés personal o memorístico, sino también que abarque y sea transversal a las diferentes materias. Lo estamos trabajando desde Historia y Geografía de Canarias y evidentemente es transversal a las demás materias. Con la maestra de lengua vamos a hacer un rap sobre la mosca. Lo íbamos a empezar como con un tema que dimos en literatura que era sobre el romanticismo. Vamos a intentar sacar algo y luego como pues lo grabaremos. Introducir a nuestro alumnado en la metodología de la investigación histórica, lo que consiste en consultar fuentes originales, visitar archivos, trabajar en red con centros y centros escolares de otros países, de Francia, de Inglaterra, trabajar en red con otros centros educativos de la isla, trabajar con gente mayor del municipio, trabajar en red con la Asociación de la Tercera Edad y otros colectivos, y todas las ventajas que tiene el trabajo intergeneracional, ¿no? De compartir experiencias vitales y crear vínculos. Realmente pueden ser mundos que están más cercanos de lo que parece y está propio de hecho de mucha gente mayor sentirse útil, que sus conocimientos pueden ser tan válidos para el aprendizaje de sus nietos o de la comunidad educativa como los de un libro formal, ¿no? Poner en valor nuestra historia y empoderarnos de ella y ponerla en el puesto que se merece antes de que lo hagan otros y lo mismo se desvirtúen. Lo estamos asistiendo en el día a día como temas, pues no sé, con el tema de la toponimia, como de repente llega, sobre todo con los temas turísticos, pues a la propia extranjeros o se inventan historias que no vienen al caso y nosotros tenemos la nuestra y que es mejor que nosotros para contarla. El caso, por ejemplo, te puedo decir en Valle Gran Rey, el Charco del Conde, pues que de repente se llama Baby Beach, porque es un sitio donde se bañan los niños y entonces te aparece ya incluso en mapas, ¿no? Eso por ejemplo San Clemente y otros más. En el caso concreto de Vallehermoso y el entorno de la playa, que es el que, digamos que es el lugar central de los acontecimientos de la mosca, tenemos el pescante, hay varios pescantes a lo largo de la historia en Vallehermoso. Los pescantes eran antiguamente las estructuras semiportuarias por donde se embarcaban los productos de la agricultura de exportación, pero también no llegaba todo lo del mundo exterior, ¿no? La Gomera, el fenómeno de las carreteras son recientes en el tiempo y estamos hablando de pescantes que son de principios del siglo XX, ¿no? Pues uno de ellos fue adquirido por una persona extranjera y montó ahí un negocio y en vez de llamarse Pescante de la Sociedad del Porvenir, pues lo llamó el Castillo del Mar. Y se inventan una historia para atraer turismo, lo que él considera que puede ser interesante, que a lo mejor la historia local nuestra no le resulta atractiva, ¿no? A lo mejor ver vacas embarcando o el tomate o el plátano no le parecía que no tuviera interés, pero sí inventarse historias extrañísimas de piratas, historias rocambolescas sacadas de la chistera, como si la nuestra no tuviera valor, como si el sudor de generaciones que han trabajado ahí el tomate, que lo han cargado, que lo han llevado por esos caminos donde se embarcaban, donde se desembarcó el primer coche a Vallehermoso, donde pasaron tantas cosas, no tuviera relevancia, sino lo importante son historias mainstream de estas, de piratas, rollo, tuvo que a lo mejor incluiría algo de apariciones espectrales y cosas por el estilo, y entonces todo eso en cierto modo es deteriorar el patrimonio, ¿no? Lógicamente, pues tomar conciencia de poner en valor nuestro propio territorio, nuestra propia historia y sentirnos orgullosos de compartirlo, ¿no? ¿Cuáles son las principales preguntas que quieren responder? ¿Cuáles serían las básicas? Bueno, lo importante, las preguntas. ¿Qué saben? A las personas les van a preguntar qué saben del barco de la mosca, de la leyenda de la mosca, qué conocen a través de la historia o qué les ha llegado el relato. Y después también la otra parte pivota sobre los cañones. ¿Qué pasó con los cañones? ¿Qué efecto tuvo en la vida del pueblo la extracción de los cañones? Y después también cómo fue esa parte de pérdida de los cañones, dónde pueden estar, dónde crees que pudo pasar, ¿no? Entonces, digamos que tenemos dos elementos transversales. Por un lado, el barco y el hundimiento histórico de la mosca, y por otro, algo que tiene que ver más con señas de identidad local, que son los cañones. ¿Qué pasó con los cañones? ¿Dónde están? ¿Alguien sabe cómo se pudieron extraer de aquí? ¿Quién se los llevó? ¿Dónde pueden estar? ¿En qué paradero se encuentran? Pues entonces, esos son los dos elementos más en los que va la entrevista. Y si llegan a encontrar dónde están, ¿quieren pedir que se recuperen para el pueblo? Hombre, ellos lo primero que dijeron es que hay que pedirlos, hay que volver a recuperarlos y traerlos aquí a Vallehermoso, por supuesto. Yo creo que sería, vamos, algo muy interesante y que
y que retorna, ¿no? Es decir, retroalimenta ese aprendizaje que vuelve otra vez y es un servicio que le damos a la comunidad local. Vamos, forma parte de la identidad y de la reconstrucción de la identidad de Vallehermoso. Los cañones es como parte de nuestro pueblo, ¿sabes? Porque estaban aquí metidos y no queremos que estén fuera. Si tuviéramos que tenerlos en algún sitio, los tendríamos aquí. Yo creo que todo, o sea, saber casi toda la historia, ¿no? De la mosca, lo del barco, dónde y cómo se hundió y el por qué también, qué pasó, y si quedan restos de esos cañones y también en dónde se encuentran.